Crónicas del encierro. Hola, buenos días seguidores de Sin embargo al aire, los saluda de este lado Daniela Barragán en otro lunes de Crónica del Encierro. Estamos iniciando semana, ojalá esta sea muy buena para todos ustedes y para todos ya en esta situación de pandemia que ya empieza a ser muy cansado, pero pues ánimo, no tenemos muchas opciones, así que pues si podemos seguir quedándonos en casa, pues hay que hacerlo. Esta semana, en este espacio en el que ya sabe que hablamos por lo regular de todo menos de coronavirus, quiero contarle sobre la audiencia de Emilio Lozoya. Tuve la oportunidad de darle cobertura a este tema para Sin embargo MX y obviamente para todos nuestros lectores, y pues quiero contarles los pormenores del caso. De entrada, usted sabe que pues después de más de una semana comenzaron el martes pasado y el miércoles las audiencias contra Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados y los sobornos de Odebrecht. Son casos que implican ya también el asunto, sobre todo de la campaña de Enrique Peña Nieto, el financiamiento de la campaña, la de 2012, y pues salieron varias cosas, pero pues nos quedamos con ganas de un poquito más. También le voy a contar un poco de las críticas que ha recibido la Fiscalía General de la República sobre el manejo de este caso, pero en fin, vayamos por partes. En primera, pues platicarle, fue un acto que pues ya muchísimos esperábamos. Como ya lo he platicado en varios espacios, tuve también la oportunidad de darle cobertura a la audiencia de Rosario Robles, y pues en este caso sí, como reportero que busca poder estar en los hechos históricos para poder verlos y poder sentarse a escribir o dar un reporte a través de la radio y la televisión, pues perderse de estos hechos es un poco triste, ¿no? Menciono lo del caso de Robles porque con esa audiencia pues fue, no, podría decirle histórico, ver estar en la misma habitación y ver cómo una exfuncionaria priista, una exfuncionaria sobre la que pesan muchas acusaciones de corrupción, recibía su sentencia, cómo intentó defenderse, cómo fue la estrategia de sus abogados, el debate con la fiscalía. Este asunto de los juicios orales abiertos es muy importante, muy interesante. Y pues bueno, uno como reportero, como le decía, resulta muy interesante poder estar en esa primera fila para llevar a los lectores en un asunto de crónica, no tan cuadrado de pasó esto y aquello, no, o sea, sino contarle cómo bajó la cabeza, cómo decidió ya no hablar, cuáles fueron sus últimas palabras antes de que la trasladaran a prisión. Y pues por la pandemia nos perdimos de tener todo este episodio con Emilio Lozoya, que es, pues sí, a diferencia de Rosario Robles, un personaje muy cercano a Enrique Peña Nieto. No a nivel de Luis Videgaray, pero sí es el círculo rojo de Peña Nieto. Con Rosario Robles pues era este asunto de pues bueno, estaba mucho con la izquierda, se enamora del priismo, Peña la premia y ya, ¿no? O sea, pero eran como historias distintas. Acá con Lozoya tenemos el caso de pues uno de los hombres más importantes de Peña, y tan importante que le da Pemex y le da esta empresa para hacer negocios, y según lo que alcanzamos a escuchar estos días, pues todos esos movimientos de Pemex y de la presidencia e incluso el Pacto por México pues estuvieron por ahí planeados. Eso fue muy interesante. En fin, la prensa nos estuvimos enterando por medio de un chat de WhatsApp tristísimo, o sea, no, insisto, nos perdimos de mucho, pero en fin, nos estuvimos enterando a través de un chat de WhatsApp en el que el Consejo de la Judicatura Federal dijo claramente que eso no sustituía la versión estenográfica de la audiencia, que nos iban a estar compartiendo los puntos más importantes para pues cumplir con este asunto de la publicidad del caso, ¿no? Que no quedara en la opacidad.
En fin, hicieron un gran esfuerzo, para serle muy honesta, esto es algo, una opinión personal. Hicieron un gran esfuerzo porque, pues si los juicios no son para nada temas o un asunto sencillo, ¿no? Están llenos de conceptos legales que para quien no es abogado, híjole, resulta muy tremendo la traducción, por así decirle. Entonces, pues cada que nos enviaban un texto, pues acá la chamba fue leerlo, entenderlo, buscar qué significa tal cosa para no caer en ningún error, y así les compartimos el martes y el miércoles una cobertura de minuto a minuto de la audiencia. Ustedes la pueden checar en Sin embargo, pueden revisar los textos que quedaron para que no haya ninguna duda, no se quede atrás en nada de lo que pasó esos 2 días, que a pesar de todo fueron muy interesantes. En resumen, de esas 2 audiencias, pues tenemos que el texto que le presentamos el día jueves, ya como el resultado de la vinculación a proceso de Emilio Lozoya, pues fue que el resultado de los 2 días es que nos enteramos por fin de esa parte de la historia que no nos sabíamos. En el texto que le menciono, yo inicio recordando cómo fueron los días en calle después de la victoria de Enrique Peña Nieto. Hago una especie de crónica en la que, pues si usted no mal recuerda, ese domingo de la elección, pues las escenas del acarreo de personas, de la compra de votos, de las tarjetas Monex, todo el tema de Soriana, pues estuvo a flor de piel, y pues fue una elección bastante sucia. Veníamos de meses de tener la cara, meses enteros de tener la cara de Peña Nieto en todos lados. Incluso, si usted se acuerda, se hicieron un club de fans, de admiradoras de Peña Nieto. En fin, tuvimos a Peña hasta en la sopa, como se dice, ¿no? Entonces llega el día de la elección. Al siguiente día también, si usted no se acuerda, estaba todo lo del movimiento Yo Soy 132, entonces inmediatamente el lunes después hubo una manifestación bastante multitudinaria, y que desencadenó otra serie de movilizaciones que llegaron hasta el Tribunal Electoral el día en que validan la elección, y continúan en las manifestaciones contra la victoria de Peña hasta el 1 de noviembre, que ya es la toma de protesta. Y usted también debe recordar esas horas de manifestaciones y enfrentamientos entre jóvenes de este movimiento, no forzosamente también de parte de él, pero pues hubo enfrentamiento con la Policía Federal por horas afuera de la Cámara de Diputados, y luego se trasladaron hasta Bellas Artes. Acuérdense también el número de detenciones arbitrarias que hubo fue tremendo. Hubo muchísima gente que se manifestó ese día, que terminó en el reclusorio. O sea, fue tremendísimo, es muy tremendo recordar esos días. Ahora, lo que tenemos acá después de las audiencias es lo que estuvo pasando, pues no en las calles. Esa historia a lo mejor ya la tenemos nosotros, ya la teníamos desde hace mucho tiempo, hay documentales incluso de eso, pero tenemos la historia de lo que pasaba en el círculo de Peña, esa parte que le decía hace un momento de los hombres cercanos a él. Pues ahora la fiscalía con la lectura de acusaciones que le hizo a Lozoya, pues ya no las contó. Tenemos que ya quedó revelado este modus operandi en el círculo cercano, que incluyó el pago de sobornos y la asignación de contratos vía asignación directa con la empresa Odebrecht. Esto no se hizo, según lo que ya presentó la Fiscalía General de la República, no se hizo ya cuando Peña llegó al poder, ya vieron que ganaron, ahora sí no. Esto lo hicieron desde que estaban en campaña, desde que Emilio Lozoya era coordinador de asuntos internacionales. Ella se había sentado con los directivos de Odebrecht, que hoy enfrentan acusaciones a nivel mundial por
corrupción tanto en América Latina como incluso en África. Entonces, pues bueno, lo que tenemos es, de acuerdo con lo que dijo la PGR, Lozoya habría negociado con Odebrecht pagos por $4 millones durante la campaña y otros 6 millones cuando fue director de Pemex. Las declaraciones de Alberto de Meneses, representante de la empresa en México, de lo que que detallan esos días es: de Meneses, como representante de la empresa, diseñó junto con Lozoya infinidad de planes irregulares para aplicarlos en el país. En varias ocasiones, Emilio Lozoya agradeció a Luis de Meneses y a sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto. Eso puede leerse en el texto que nos compartió el Consejo de la Judicatura Federal. También ahí en los textos que le compartimos, tenemos que los testigos protegidos del caso Odebrecht señalan que de 2011 a 2014 en México se hicieron sobornos por $10.5 millones para asegurar contratos de obra pública. ¿Y sabe cuánto fue lo que recuperaron? O sea, la inversión en corrupción que hizo Odebrecht fue por $10.5 millones. Recuperaron $39 millones, una cantidad que pues pocos nos alcanzamos siquiera a imaginar. Pues bueno, ahí tenemos también ya que esta audiencia muestra cómo lo que Santiago Nieto estuvo diciendo, que también le recuerdo, usted se acuerda de ese episodio en el que Santiago Nieto sale a decir en Reforma que pues estaba investigando el asunto del financiamiento de la campaña de 2012, pues se le vienen encima a todos porque él ya estaba tras la pista del dinero de los sobornos que recibió Lozoya para la campaña. Entonces, pues bueno, para Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues vinieron las presiones por todos lados y terminó renunciando, pero pues ahora fueron justamente las denuncias de la UIF las que fueron presentadas ante los jueces para poder vincular a proceso a Emilio Lozoya. Por acá le tengo preparados más datos. El funcionario Juan Carlos Ramírez Benítez, que es el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal para el Reclusorio Norte, decretó la libertad condicional con medidas cautelares para Emilio Lozoya justo por el caso Odebrecht. Aquí también me gustaría comentarle algo. Por ejemplo, en la audiencia del día anterior, que es la de agronitrogenados, el juez, que es distinto al otro, son distintas personas, sí mencionó que le sorprendía un poco que la Fiscalía no hubiera pedido la prisión para Emilio Lozoya. Incluso lo dijo teniendo todavía un poco de oportunidad, dándole un poco de oportunidad a la Fiscalía para solicitarla, la prisión preventiva, pero pues no la solicitó y al siguiente día tampoco. Entonces, en la segunda audiencia, que como le digo es la del caso Odebrecht, pues el juez le dice que tiene la libertad condicional, nada más con medidas cautelares, que eran las mismas también del día anterior, que son la entrega del pasaporte, la visa americana, llevar un pasaporte electrónico que el mismo Lozoya tiene que pagar por su colocación y presentarse ante las autoridades los días 1 y 15 de cada mes, durante 6 meses, que es el periodo en el que quedó abierta la investigación para terminarla, y que no podrá salir de la Ciudad de México. Esta es la parte que le decía, generó como también pues diversas críticas, ¿no? Porque remitiéndonos al caso con el que podemos comparar un poco es el de Rosario Robles. Ahí de lo que se le acusó a ella fue por mal uso del servicio público, no fue como el asunto de la acusación directa como tenemos con Emilio Lozoya, que es cohecho, malversación de recursos y manejo de recursos de procedencia ilícita. Entonces, pues sí sorprendió un poco el hecho de que no se pidiera la prisión preventiva por ninguno de los dos casos, que pues ya vimos las cantidades que se manejaron no son para nada menores. Entonces, pues ahí se generaron diversas críticas de por qué no pedir la prisión para Emilio Lozoya. Lo que podemos
concluir, también por lo dicho por el presidente Andrés Manuel, es que se está procurando un buen trato por lo que en teoría Emilio Lozoya va a entregar. En ambas audiencias, Lozoya, cuando tuvo la oportunidad, e incluso también su defensa, insistieron más bien en que pues Emilio Lozoya había sido utilizado, había sido instrumentalizado, fue la palabra que ocuparon, para cometer esos hechos, y que él pues fue víctima de un aparato de corrupción que se formó en el Estado para cometer estos hechos, y que en su momento él iba a dar los nombres y cargos de quien lo utilizó. Entonces, pues digamos, en medio de todo esto, el día de ayer domingo, pues también nos enteramos, de acuerdo con información del periódico Reforma, que Emilio Lozoya ya está en su casa. Es un poco complicado porque pues uno, después de leer la cantidad de sobornos en los que implicó, y pues también al mismo tiempo se vieron beneficiadas su mamá, su hermana y su esposa, pues es un poco, no sé si llamarlo frustrante o cómo, pero pues en fin, más bien queda como esperar a que en este plazo de 6 meses Emilio Lozoya de verdad cumpla con la información que él acabó de dar. Dice que es un aparato que se creó por encima de él, un aparato para ejercer la corrupción. Ya varios textos han señalado como la implicación de Emilio Lozoya, de Enrique Ochoa Reza cuando estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad y que hoy está en la Cámara de Diputados. También la participación de Caldwell cuando estuvo en la Secretaría de Energía, y también acuérdense que le presentamos aquí Sin Embargo la lista de pues los grandes nombres que aprobaron la reforma energética, que es otra cosa a la que ha hecho referencia Emilio Lozoya, que pues hubo sobornos para legisladores y que procuraran su aprobación. También ya le presentamos Sin Embargo un texto sobre los gobernadores que están implicados que estarían implicados en estos sobornos, porque pues estaban en su momento en la Cámara de Senadores, hoy están como gobernadores, sobre todo pues son del PRI y del PAN. Habrá que esperar, mientras pues sí, ya tenemos a Emilio Lozoya en su casa. La Fiscalía no solicitó prisión preventiva para él, aunque el juez sí pues les puso todas estas medidas porque sí decretaron una posibilidad abierta de fuga. Entonces pues habrá que esperar, habrá que estar muy atentos a lo que tenga que decir Emilio Lozoya, porque pues se comprometió ya ante un juez, y ante el caso Odebrecht y ante el caso de la planta de fertilizantes, pues él se declaró no culpable, cuando pues tenemos que se le dieron contratos a Odebrecht y se compró la planta de fertilizantes cuando él era director. Entonces digamos la implicación estaría directa, pero su defensa está caminando hacia el no soy culpable. Entonces sí tiene mucho que demostrar. Vamos a tener que estar muy atentos, y pues sobre todo la Fiscalía General de la República habrá que hacer un trabajo muy minucioso para pues que no queden vías para la impunidad, que se supone que es lo que se va a buscar atacar con este caso. En fin, pues eso sería todo por esta semana. Nos vemos el siguiente lunes con otro tema que no sea del coronavirus. En fin, muchas gracias por quedarse hasta este momento de la transmisión de Sin Embargo al Aire, y mañana Café y Noticias, acuérdese, terminando la mañanera se brinca este canal y aquí nos vemos. Muchísimas gracias y cuídense mucho, nos vemos.